En esta presentación vamos a describir el mecanismo de transducción de señales del factor de crecimiento epidérmico y de la hormona insulina. Hemos descrito los receptores tipo RTK, que son receptores con actividad de tirosina quinasa. Por ejemplo, los factores de crecimiento tienen este tipo de receptores. Estos receptores se activan cuando se unen a sus respectivos ligandos. Lo que ocurre es que la unión del ligando al receptor provoca el desplazamiento de las moléculas de receptor sobre la membrana plasmática, de manera que se dimerizan los receptores y simultáneamente se produce la fosforilación cruzada entre estas dos cadenas polipeptídicas. Por otro lado, esta fosforilación en tirosina del receptor es crucial para la propagación de la señal disparada por el ligando. Distintas proteínas adaptadoras reconocen estos residuos de fosfotirosina y a través de estas proteínas adaptadoras que van a ir conectando distintas proteínas se llega a la activación de distintas proteínas, distintas enzimas, que son las moléculas encargadas de controlar los eventos que en última instancia son los que dispara o regula este ligando. Tomemos como ejemplo la activación del receptor de IGF. En este caso, el receptor une a su ligando IGF y la unión del ligando al receptor lo que provoca es la dimerización del receptor y la fosforilación en tirosina. Recordemos que se produce la fosforilación cruzada de las dos moléculas de receptor. Los residuos de fosfotirosina en el receptor son claves para la interacción con una proteína denominada GRB2. GRB2 es una proteína adaptadora. Proteínas adaptadoras son aquellas que permiten la comunicación entre dos proteínas, por ejemplo. Entonces, GRB2 tiene lo que se denomina un dominio SH2, que es clave para la interacción con el receptor fosforilado en tirosina. Los dominios SH2 son secuencias de aproximadamente 100 aminoácidos que son capaces de reconocer fosfotirosinas en una cadena polipeptídica. Entonces, la proteína con dominios SH2 va a interactuar con la proteína que tiene los residuos de fosfotirosina. Como el receptor de tirosina está activado, también fosforila a GRB2 y esta fosforilación de GRB2 en tirosina va a promover su interacción con otra proteína adaptadora que se denomina SOS. Finalmente, SOS interactúa con una proteína G pequeña monomérica denominada RAS. RAS también se activa por un intercambio de GDP a GTP, como vimos que ocurría con las proteínas G triméricas. A partir de la activación de RAS se producen una serie de eventos que finalizan en la activación de la MAP quinasa ERK. La activación de la MAP quinasa ERK es clave para que se desencadene la proliferación celular. Todos los eventos que llevan a la proliferación celular son regulados y promovidos por la actividad de ERK. Lo importante de todo esto es que reconozcamos que la unión del IGF a su ligando promueve la dimerización del receptor y la fosforilación en tirosina del mismo, y que esa fosforilación en tirosina es clave para la interacción con distintas proteínas hasta que se alcanza la activación, en este caso de ERK, que es la responsable de la proliferación celular.
se han detectado mutaciones en distintos componentes de la vía de señalización de IGF. Esas mutaciones llevan a un defecto en la señalización intracelular o también a una expresión exacerbada del receptor, o sea, se expresa el receptor en mayor cantidad de lo normal. Y todo eso lleva a una proliferación exacerbada, a la angiogénesis, es decir, a la creación de nuevos vasos sanguíneos, a la inhibición de la apoptosis, se inhibe la muerte celular, y en conjunto todo esto lleva entonces a la proliferación descontrolada y al desarrollo de tumores. El receptor de insulina pertenece también al grupo de receptores con actividad de tirosina quinasa, o sea, los receptores llamados en general RTK, receptor con actividad de tirosina quinasa. A diferencia de los receptores para factores de crecimiento como el IGF, por ejemplo, el receptor de insulina está formado por 4 subunidades, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Las subunidades alfa se encuentran en el espacio extracelular y son las que unen a la hormona insulina. Las subunidades beta se insertan en la membrana plasmática y en ellas reside el dominio con actividad de tirosina quinasa. Luego de unirse a la insulina, el receptor se autofosforila en tirosina y fundamentalmente adquiere la capacidad de fosforilar a otros residuos, también en residuos de tirosina. Uno de los sustratos del receptor de insulina activado es una proteína que se denomina sustrato 1 del receptor de insulina. No es el único de los sustratos del receptor de insulina, pero es uno de los más importantes. A su vez, la fosforilación del sustrato 1 del receptor de insulina va a crear sitios de reconocimiento para aquellas proteínas que tienen dominios SH2. Recordemos que los dominios SH2 eran aquellos que permitían la interacción con proteínas fosforiladas en tirosina. Una de las proteínas que tiene esos dominios es una enzima que se denomina fosfatidil-inositol 3 quinasa o PI3K. PI3K tiene 2 subunidades, una subunidad catalítica de 110 kilodalton y una subunidad regulatoria P85. Justamente es P85 la subunidad que tiene los dominios SH2 y es entonces la que va a interactuar con el sustrato 1 del receptor de insulina. La interacción entre estas dos proteínas es clave para la liberación de la subunidad catalítica P110. Una vez que entonces se libera P110, es esta subunidad la que ejerce actividad catalítica, como vamos a ver. La enzima fosfatidil-inositol 3 quinasa o PI3K es una quinasa de fosfoinosítidos. Como toda quinasa, cataliza una reacción de fosforilación en la cual el ATP es el dador de grupos fosfatos, mientras que el aceptor de grupos fosfatos va a ser este sustrato que estoy señalando en este momento. Veamos a qué grupo de compuestos corresponde la estructura que he señalado. Se trata de un compuesto que tiene un esqueleto de 3 carbonos que provienen del glicerol. 2 oxidrilos del glicerol se encuentran esterificados con ácidos grasos R1 y R2. Presenta además un grupo fosfato y ese grupo fosfato permite la conexión, o es el que establece la conexión con un inositol, una molécula de inositol, más precisamente con un derivado fosforilado del inositol.
ese inositol está fosforilado en la posición 4 y en la posición 5. Entonces, sabemos que el sustrato de la PI3K va a ser, además del ATP, el otro sustrato es un fosfoglicérido de inositol. También podemos deducir dónde se encuentra este sustrato, siendo una molécula que tiene dos colas hidrofóbicas y una cabeza polar, que es la porción que estoy señalando, es decir, es la porción que aporta este grupo fosfato más el inositol con sus grupos fosfato. Es una molécula que tiene dos colas hidrofóbicas y una cabeza polar. Por lo tanto, se trata de un compuesto que forma parte de las membranas biológicas, por ejemplo, de la membrana plasmática. La PI3K va a catalizar la fosforilación del inositol en el oxidrilo de la posición 3, es decir, va a catalizar la formación de un enlace fosfoéster a partir del oxidrilo localizado en el carbono 3 del inositol. Por eso es una fosfatidilinositol 3 quinasa. Esta reacción entonces es catalizada por la enzima PI3K, que tiene dos subunidades, P85 y P110. La P85 es la subunidad regulatoria, la que al unirse con el sustrato 1 del receptor de insulina provoca el desplazamiento de la subunidad P110, que es la que tiene actividad catalítica, generando así este compuesto también de la membrana plasmática que se denomina fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato, o podemos decir simplemente fosfatidilinositol trifosfato. En el mecanismo de acción de insulina, la activación de PI3K va a conducir a la activación de una enzima que es una quinasa denominada AKT o PKB. Ahora, veamos los eventos que llevan a la activación de AKT o PKB. Como dijimos, PI3K lleva a la generación de moléculas de un fosfoinosítido en particular, que es el fosfatidilinositol trifosfato. Esas moléculas forman una especie de plataforma de anclaje para proteínas que tienen un dominio que reconoce específicamente estos fosfoinosítidos. Entre otras proteínas con esos dominios tenemos a la enzima AKT. AKT es una serina treonina quinasa, que en su forma inactiva se encuentra en el citoplasma. Además, en su forma inactiva es una enzima que no está fosforilada, pero cuando se genera esta plataforma de fosfoinosítidos, AKT es atraída por los mismos y queda, digamos, en contacto con la membrana plasmática. También existen dos serinas treonina quinasas que se denominan PDK1 y PDK2, las cuales también tienen esos dominios que permiten el reconocimiento de fosfatidilinositol trifosfato en la membrana. Por lo tanto, estas quinasas también quedan en contacto con la membrana plasmática. Este posicionamiento de cada una de estas enzimas favorece el contacto de PDK1 con AKT y de PDK2 con AKT. Justamente AKT es sustrato de estas dos quinasas, de PDK1 y PDK2, las cuales fosforilan a AKT. De manera entonces que AKT se fosforila y en la forma fosforilada se desprende de la membrana y exhibe actividad catalítica, por lo tanto va a catalizar la fosforilación de numerosas enzimas que están vinculadas con las acciones de la insulina. Hemos descrito que la activación del receptor de insulina por unión con la hormona
conduce a la activación de la proteína quinasa AKT. Sin embargo, en el mecanismo de acción de insulina no existe una única vía de señalización intracelular. Si bien la activación de AKT forma parte de una de las vías más importantes y es la que está muy vinculada con las acciones de la insulina en el metabolismo, también la insulina dispara otras vías de señalización. Por ejemplo, GRB2, la proteína adaptadora, reconoce los residuos de fosfotirosina en el receptor de insulina. Se produce la interacción entre el receptor y GRB2 y luego GRB2 interactúa y activa a SOS y a RAS, lo cual conduce a la activación de miembros de la familia de las MAP quinasas. Ya habíamos visto que cuando se activaba el receptor de los factores de crecimiento, también a través de esta vía se llegaba a la activación de ERK, uno de los miembros de la familia de las MAP quinasas, y que es responsable de muchos de los eventos relacionados con la proliferación celular. Aquí se produce la activación de distintos miembros de la familia de MAP quinasas, que son varios, y cada uno de estas enzimas, de estos tipos de MAP quinasas, se vincula con actividades diferentes que son controladas por insulina. En general, estas MAP quinasas fosforilan y activan factores de transcripción. Esos factores de transcripción activados luego son responsables de la expresión de distintos genes en los distintos tejidos que son blanco de la acción de insulina. Por lo tanto, aquí hemos mencionado dos vías de señalización intracelular para la insulina. Sin embargo, son muchos más estos caminos de señalización. En realidad es muy complejo el mecanismo de acción de insulina y quizás esta gran variedad de caminos de señalización intracelular está vinculada esta variedad con la gran variedad también de acciones que son controladas por la hormona insulina.